Al gobierno le han funcionado su acuerdo político en la Asamblea, pues hasta ahora todas sus reformas en materia económica le han sonreído. Hoy debe presentar la proforma presupuestaria para 2024 y estamos en un año meramente electoral, Lenin. Andrea, ¿cuánto van sumando esos nuevos ingresos? ¿Para qué alcanza? ¿Qué se debe esperar de la proforma? Está con nosotros Walter Spurrier, analista económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, gracias por invitarme. El Ejecutivo ha conseguido, como decía Andrea, todo lo que ha querido y más desde el inicio de su gestión en materia tributaria. Logró que se apruebe una remisión con la que se aspira pues, recaudar 900 millones de dólares. Se aprobó la autorretención de los grandes contribuyentes que deja 100 millones de dólares mensuales. Son 1.200 millones por año, más 900. Allí, no más 2.100 millones. A eso hay que sumarle, economista, los 1.800 millones de dólares de la ley pues, para enfrentar el conflicto armado entre IVA, impuestos a las utilidades y el ISD. Y de repente, 3.900 millones de dólares entre una cosa y lo otro. ¿Se puede continuar afirmando entonces que hay una crisis fiscal inmanejable en este nuevo escenario? Bueno, Lenin, las medidas que se han tomado realmente generan una cantidad muy fuerte de ingresos y además hay que añadir la plata del Banco Central, los 500 millones del Banco Central, hay que añadir que se supone que en el segundo semestre se elimina o se reduce el subsidio a la gasolina, reducirían el hueco fiscal del presente año a una situación en principio manejable. Pero hay dos ángulos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que no es que va a haber un superávit y por lo tanto no va a haber los atrasos del año pasado, que son como 3.800 millones de dólares, y más bien podrían estar aumentando. O si se pagan algo de los atrasos del año pasado, habrá nuevos atrasos ahora. Y por otra parte, el grueso de estos ingresos son de una sola vez, son ingresos para este año, y se mantiene entonces para el próximo año un hueco igual o más grande porque cada vez vencen más los créditos externos que se reestructuraron. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo es pateando la pelota para adelante. Es mejor de lo que teníamos antes, pero no se ha resuelto el problema. Sí, y ya vamos a hablar de lo que ocurrirá más adelante, economista, pero fijémonos primero en 2024, lo invito a hacerlo. Estábamos en 3.900 millones. Usted le sumó los 500 millones de dólares de utilidades del Banco Central, pero no hemos sumado todavía lo que podrían darle las multilaterales al Ecuador y que si somos austeros estaría más o menos en el orden de los 3.000 millones de dólares. A aquello habría que sumarle también los 1.000 millones de dólares que el gobierno ha dicho que va a recortar en el gasto público y esos 500 millones que usted advierte por concepto de focalización de subsidios. Entonces, son 5.000 millones de dólares que sumados a los 3.900, ya llegamos a 8.900 millones. No debería ser tan complejo sobrellevar las obligaciones de 2024. No se debería admitir nuevamente que haya un atraso en el pago de los sueldos al sector público, por ejemplo. Bueno, sí, Lenin, estoy de acuerdo que todos estos ingresos va a reducir el hueco generado el presente año a una cantidad manejable. O sea, si se quedan por financiar 1.500 millones o 2.000 millones, es algo manejable. No es que se supone que vamos a ir de un tremendo hueco a tener un superávit. La plata de los bancos, de los multilaterales, va a ser posible, porque creo yo, porque el país va a mostrar toda la cantidad de nuevos ingresos que tiene. Entonces le dicen, ayúdenme, el Fondo Monetario hay que pagarle 500 millones de amortización, habrá que ver de qué manera nos ayuda para no tener que hacer ese pago. Luego hay deuda interna, la deuda interna pues sencillamente el gobierno dirá, no te voy a pagar, nos renovamos, pero no te voy a amortizar la deuda. O sea que sí va a poder, en lo que se respecta al presente año, previsiblemente manejarlo. Hay algunos puntos allí que todavía quedan por aclararse. Entre esos, por ejemplo, si se mantiene que renunciamos a la producción petrolera en el ITT. Y son 1.200 millones de dólares más. Estábamos en 8.900 y ya llegamos a 10.100 millones. Economistas, no es poca cosa. ¿Se puede seguir diciendo no hay plata? En el fisco yo pienso que con todo eso vamos a estar en una situación
bastante cómoda para pagar. Tampoco es que en abundancia, ¿no? Ni para el despilfarro, pero... Sí, pero tan pronto entre la plata, porque ya en enero se generaron 880 millones de dólares adicionales de atrasos. Entonces, si se cumplen esos objetivos, si se logran esos ingresos que se plantean, sí, sin lugar a duda, el Estado va a tener una situación fiscal manejable el presente año, si ver cómo resuelve el asunto de los atrasos y ya veremos qué reforma tributaria tenemos para el 2025. Y le decía, hablemos primero de 2024, economista, porque este es un año electoral, ¿no? Es un año marcado por la campaña electoral, por los intereses electorales, en donde el presidente Noboa ha manifestado que está pensando en una eventual reelección, tomando en cuenta estos componentes que no son poca cosa. ¿Qué debemos esperar de la proforma presupuestaria 2024 que se presenta hoy? Bueno, la reforma presupuestaria que se presenta hoy, en principio tendrá que presentar un hueco fiscal importante porque todavía no entra en vigencia los impuestos que se acaban de aprobar, todavía no hay una disposición de la Corte Constitucional que permita atrasar la eliminación de la producción de petrolera en IDT. Ni está la plata de los multilaterales. Sí, entonces la proforma en sí debe presentar un hueco por la falta de esos ingresos. Ahora, el tema también que tenemos es que si bien podemos decir que se está mejorando sustancialmente la situación fiscal, tenemos que darnos cuenta que eso se debe a que está extrayendo plata de la economía. Plata de la economía que no es que la va a reintroducir de nuevo por otro lado, sino que va a sustituir por los ingresos externos que no va a tener. Entonces, los consumidores van a tener que pagar más porque sube el IVA, porque sube el impuesto a la salida de divisas. Las empresas van a tener menos dinero para invertir porque tienen que estar pagando doble impuesto a la renta del presente año y además nuevos impuestos. Tener dinero para prestar. Entonces, desde el punto de vista electoral que decías, Lenin, igual la situación económica se la va a sentir apretada de pocas oportunidades de negocios, pocas oportunidades de conseguir empleo. En ese sentido, va a ser complicado para el presidente Noboa. En la proforma presupuestaria podríamos evidenciar la intención del gobierno de reelegirse o no, por ejemplo, en el gasto público, en la inversión pública. Pero yo no creo que haya mucho espacio para inversión pública. No va a haber mucho espacio. Puede ser que se inventen partidas como decir la entrega de ciertos activos del Estado para operadoras privadas a cambio que nos haga un pago anticipado, como se puso anteriormente. O que se ponga cualquier cosa que después no se cumple. Pues así es, podría ser que haber eso y con eso reemplazar. Eso no se hará, pero entrarán los ingresos que todavía no se los puede presupuestar porque todavía no son legales, como los que tienen que entrar en vigencia tan pronto entre en vigencia la nueva ley, ¿no? Pero en ese sentido es un presupuesto que habrá que hacer los ajustes y no lo podemos tomar así como se lo presenta, como que se lo va a ejecutar de esa manera, sino modificado por estos factores que hemos estado conversando. Y si esto solamente alcanza para 2024 y si lo que se está haciendo es pateando la pelota un poquito más allá y en 2025 vamos a tener los mismos problemas, el mismo déficit, las mayores necesidades de financiamiento, ¿cuáles son esas decisiones estructurales, si pudiéramos enumerar algunas de ellas, economistas, que se deben tomar para atender el problema de forma estructural, para tomar pues al toro por los cuernos? Bueno, de alguna manera tiene que suspenderse esto de que el gasto de educación y salud tiene que subir 1% todos los años. Reforma constitucional. La reforma constitucional tiene que haber eso. Tiene también que suavizarse todas estas medidas que impiden la inversión. La idea de que toda inversión en un área nueva que no está que no ha estado desarrollada significa un impacto en la naturaleza y no se le debe permitir. O si están cerca de comunidades indígenas, a lo mejor no les gustan los indígenas y hay que hacer todo un proceso de
de consultas, de varias consultas para ver si se procede con los proyectos de inversión o no. Entonces, parte de nuestro problema es de que tenemos paralizada la inversión. Un país donde hay mucho interés en invertir en este país y no se han hecho, no se agilitan las inversiones porque se prioriza el no hacer nada, porque hacer algo e invertir afecta a la naturaleza o afecta a la sociedad. Entonces, tiene que cambiar eso, porque el país, su futuro en cuanto a la situación fiscal ante la enorme deuda externa que tenemos, es el aumento de la producción petrolera y minera, y está paralizada. Tiene que haber reformas estructurales también en el manejo de las empresas públicas. Yo no estoy en contra de que existan empresas públicas, estoy en contra de que existan empresas públicas que no funcionan, que funcionan muy mal, que son centros de gasto. Eso tiene que reestructurarse, o las empresas públicas se reestructuran para que cumplan con sus propósitos, o en su defecto tiene que permitirse que haya inversión privada con supervisión del Estado. Son algunas de las cosas que tienen que hacerse, porque la economía tiene que crecer para que sin que aumenten los impuestos, aumenten las recaudaciones fiscales. Son las cosas que se tienen que hacer si es que se quiere, pues, administrar eficientemente un Estado y no simplemente ser síndico de una quiebra con banda presidencial. Walter Spurrier, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias, Ecoavis.